Ernesto X tiene 40 años. Trabaja en celador en un negocio de carros. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió anoche y no ha regresado. Y no sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado. Han venido de noche a la medianoche y lo han sacado de su casa. Y ahora sigo buscando, ya son 3 meses completos y nada para ubicar a mis hijos menores. Hasta ahora no se sabe, no sé dónde estará ese mi hijo. Llevo 3 días buscando a mi hermana. Se llama Altagracia, igual que la abuela. Salió del trabajo para la escuela. Tenía puestos unos jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. No saben de ella en la PCN y en el hospital. Un desesperado buscando a mi familia. Ayer también hemos ido por Iribamba, cuando habíamos dicho que habían cadáveres como 4 o 5 cosas. No he podido encontrar, no conocemos muy bien el lugar, a pesar que alguien me diga si ha visto a mi hijo. Estudiante de premedicina, se llama Agustín y es un buen muchacho. A veces se enterco cuando opina. Lo han detenido, no sé qué fuerza. y fue detenido por el servicio de inteligencia del cuartel en una camioneta verde. Ese es el ejército de la Pampa, unos cabitos encapuchados han entrado a mi casa, pateándome mi puerta. Clara, Jones se llama mi madre. Ella es un alma de Dios, no se mete con nadie. Y se la han llevado de testigo por un asunto que es nada más conmigo. Y fui a entregarme hoy por la tarde. Y ahora di que no saben quién se la llevó del cuartel. Muertes todos los días, balaceas, atentados. Ya no hay ni en quién confiar. Uno no puede confiar en nadie. La vida de un ser humano no vale nada ya. De la noche a la mañana pueden desaparecer como también pueden aparecer muertos. ¿Y quién va a querer vivir en esa psicosis? El 13 de noviembre, el día de las elecciones, ha sido sacado de su casa a las 10:30 de la noche. Anoche escuché varias explosiones. Putum, patam, putum, vete. Tiros de escopeta y de revólver. Carros acelerados, frenos, gritos. Eco de botas en la calle. Tóquense puertas, quejas, por Dios, en platos rotos. Estaban dando la telenovela, por eso nadie miró para afuera. ¿A dónde van los desaparecidos? Buscan el agua en los matorrales. ¿Y por qué se desaparecen? Porque no todos somos iguales. Y cuando vuelven desaparecidos,
proyecto de opinión puntual. Hoy lunes, dando inicio a la semana con una clara y evidente declaración que debe asombrar, bueno, de hecho asombra al mundo, pero debe asombrar a la población hondureña cómo se está hablando sobre violencia, criminalidad y el oscurantismo en la institucionalidad policial y militar. Hemos decidido seguir trabajando con esta pieza musical de Rubén Blades para aperturar este foro en el marco de hablar de los y las desaparecidas durante esas eras dictatoriales en el país, y como si esto fuera poco, que quedó en la impunidad. El asombro es un estado de emoción que deja en completa perplejidad al ser humano, ya sea esto por la belleza o por actos de terrorismo o por el horror, por oprobiosas acciones. En el caso de Honduras es juntada toda esta actividad de emociones, producto de las actividades que le generan al ser humano y decir, bueno, ¿cuánto vale mi vida? ¿Cómo hago para regresar a mi ser querido? ¿Quién mató a mi ser querido? Y la pregunta de inmediato, de carácter instintivo, elemental de los familiares, esas 60,000 familias en luto en los últimos 6-7 años, dicen, si la tasa de impunidad es el 97% en este país, es decir, que nunca se judicializó a nadie, nunca se procesó ni se llegó a concretar quiénes eran los actores materiales e intelectuales de las muertes, entonces las familias han nuevamente, con esta información que se gesta en las últimas horas, una especie de conmoción, de asombro, de duda, y dice, bueno, ¿acaso serán estos señalados por el New York Times, el Heraldo, y por qué el silencio en su momento de los ministros de seguridad? ¿Por qué tanta opacidad en la transparente y responsable ejecución que deberían tener las autoridades hondureñas al entregar los informes? Y quedan las familiares, como decía en esa introducción, se los llevaban y no han regresado, y les tuvimos que hacer, como dice el poeta Rubén Darío, al desaparecido, le tuvimos que hacer un ataúd de 112,000 kilómetros cuadrados para que sea el territorio donde se haya enterrado, porque no sabemos dónde están las partes de los seres humanos. Pero se especulaba en aquellos años y se defendió en tribunales, incluso en la Corte Penal Internacional, sobre esa violación sistemática a los derechos fundamentales de la especie humana, quiénes eran los actores intelectuales y materiales de esos tratos crueles, inhumanos, degradantes, en las mazmorras, en los batallones, en el DNI, más conocido como el DIN, con aquellas torturas, las capuchas, y personas como Manfredo Velázquez, como Roger González, Tomás Nativique, y entre otros y otras que no regresaron nunca. Entonces se preguntan los familiares, surgieron una cantidad de organizaciones en defensa de los derechos humanos, preguntándose quiénes. Pues ahora esto hace una reseña histórica y pone en perspectiva a organizaciones que en su momento han estado denunciando que existen órganos represivos, criminales del Estado, que en su momento han sido denunciados, pero no han tenido respuesta de la Corte Suprema de Justicia, de la Fiscalía General de la República, de la Procuraduría General, ni del Ministerio Público.
Por tanto, desde esos tiempos hasta la actualidad no se ha podido fortalecer el Ministerio para la Investigación Criminal. Asústese que hay una máquina de 2 millones que no se puede comprar y el tazón de seguridad es el más grande con el presupuesto militar, pero para disminuir los niveles asombrosos de la impunidad en este país, esa máquina no se justifica del por qué no se compra. Eso daría mayor facilidad para los procesos de investigación. Tienen que ser medios que cuando se les permite que hablen, porque ese informe estaba desde hace muchos años, había sido denunciado y queremos entregarle los links donde están las citas, donde textualmente y hace muchos años, por ejemplo, la comisionada en retiro, María Luisa Borjas, había denunciado literalmente todos esos actos de corrupción en el seno de las institucionalidades y que esto podría, en su momento decía esto, podría ser un cese a la impunidad. Pero no fue tomado en cuenta. Casa Alianza, por otra parte, en esta casa televisora, habló que habían escuadrones de exterminio, a lo que se le llamaba en la década de los 70, 80 y 90, los escuadrones de la muerte. El filósofo y director de Casa Alianza, el señor Guadalupe Ruela, después de esas declaraciones en varios medios de comunicación, comenzando por este, fue objeto de persecución y señalado como un hombre que quería provocar inestabilidad en el país. El Centro de Prevención y Rehabilitación para Víctimas de la Tortura también denunció a través de sus voceros que hay tratos crueles e inhumanos y degradantes y que también fortalecían la denuncia que estaba haciendo Guadalupe Ruela. El CIPRO, de otras organizaciones, las cuales nunca fueron emplazadas, pero tampoco el pueblo hondureño recibió respuesta, y es ahora, bajo este escándalo, donde se abre una cloaca que su hedor se extiende internacionalmente, y el New York Times, que juega un papel hipócrita, porque ya no se trata. ¿Por qué no comenzamos hablando de los informes cuando se intervino el cuartel Casamata? ¿Qué encontraron ahí? ¿O solo fue parte de un show mediático? Ya se dictaron nombres a través del New York Times, pero también necesitamos que el New York Times pueda develar las fuentes. Porque va a pasar lo mismo que en el golpe de Estado, que se jugaba a una doble moral. Se sabía que era un golpe de Estado militar, auspiciado por la empresa privada, certificado por algunos órganos del el país vecino de la Barra de las Estrellas, pero nunca se quedó en nada. De hecho, se condenaba y se hablaba de una sucesión presidencial porque el fetiche era que era continuismo, lo de la consulta, y que por eso se había detenido un proyecto dictatorial y de continuismo. En ese sentido, ahora que legalmente, abro comillas, el expresidente, ahora privado de libertad, Rafael Leonardo Callejas, junto a otro grupo de abogados y constitucionalistas, llegaron a la Corte Suprema de Justicia para despenalizar el artículo y decreto que prohibía la continuidad, mucho menos hablar de ella, ni hacer ejercicio sobre ella. Los medios impresos no tomaron acciones, ni televisivos, y se ha ido diluyendo en un mercado de palabras que están quedando en el vacío, y ya se habla deliberadamente y se elaboran proyectos deliberadamente sobre el continuismo, por lo que sería un golpe de Estado. Entonces vuelvo a lo hipócrita
de algunos medios de comunicación que en su momento fortalecían y respaldaban el golpe militar que se dio en el 2009, pero que ahora están apoyando una distracción. ¿Por qué el titular del New York Times no es autoridades hondureñas, gubernamentales y de ministerios tenían este informe y nunca fue socializado con el pueblo hondureño? No se trata de buscar solamente los actores materiales en el supuesto, se trata de encontrar las causas que han generado la impunidad y la criminalidad en el país. Se trata no de secarle las lágrimas a las familias que pierden sus seres queridos, se trata cuando un Estado es responsable de evitarle las lágrimas. Y cuando los medios de comunicación tienen la altura moral, tienen la ética periodística, se encargan no de seguir haciéndole juegos a un sistema que es el que colapsó. Es momento, y agradecemos, y debemos unir esfuerzos para que el pueblo hondureño pueda entender cuáles son las causas de los por qué puede morir el zar del zar antidrogas, por qué puede morir el hombre que enarbolaba la lucha antidrogas, o el emblemático periodista, o los defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, abogados, que también se suman a la gran cadena de hombres y mujeres que tienen el mismo valor su vida. De Pedrito, de Juan, de Mariita, de los niños y niñas ejecutados en las masacres, o la masacre recientemente dada el sábado anterior en San Pedro Sula. ¿Acaso es abrir un frente de perplejidad para que el asombro no dé su paso cualitativo hacia la reacción natural, eficiente, humana que deben tener las autoridades? ¿Dónde está la iglesia haciendo una intervención para depurar la policía? ¿No sería más decoroso, si acaso el Estado es laico, que le permita a la iglesia denunciar fuera desde una comisión para elaborar procesos de investigación en las causas estructurales que genera la criminalidad y la violencia? ¿Dónde están todas aquellas personas, como en el caso del señor Evelio Reyes, quien declaró en ese mismo medio escrito que se iban a unificar todas las voces para detener el continuismo? ¿Acaso se le ha dado una declaración al pueblo hondureño de parte de aquella iglesia que auspiciara un golpe de Estado que también dejó un saldo violento y criminal? ¿Dónde está la declaración de la máxima autoridad de la Iglesia Católica de este país, quien dijo en una conferencia de prensa que si somos humanos deberíamos evitar un baño de sangre? Con estas fuertes declaraciones en el seno de una cúpula verde oliva que goza de impunidad, ¿no sería preciso tener una declaración oficial como en su momento se hizo una conferencia de prensa por las autoridades eclesiásticas? ¿No sería moral de parte de la Iglesia, de parte del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, establecer desde ya una conferencia exigiéndole al Poder Ejecutivo que establezca relaciones de interacción con el pueblo hondureño que está esperando, más allá del asombro, una respuesta contundente, y no seguir jugando a yo no fui, fue Teté, pégale, pégale, que él fue? Ese era un juego juvenil que tenían los niños y niñas. Aquí hay señalamientos puntuales. Aquí es un problema serio. Aquí se está hablando de la institucionalidad a la que más se le pone el dinero. Aquí estamos hablando de lágrimas, de hombres y mujeres que llegan a arañar la tierra donde están enterrados sus hijos e hijas, que han sido víctimas de la violencia,
No solo son 3 casos los que se deben denunciar en materia de derechos humanos ni periodísticos. Son más de 60.000 seres humanos que han perdido la vida por un sistema que ha colapsado, que ha estado en manos de corruptos y corruptas, que ha estado en manos de hombres y mujeres que saquearon el erario público, que metían pastillas de cemento en los ovarios de las mujeres, que se ganaban contratos ilícitos a través de llevar a cabo contratos con el Estado. Asimismo lo acaba de declarar Gianni Rosenthal desde Nueva York, Estados Unidos, y hoy teníamos a Adolfo Facusé, quien habló de ese sobre que contiene la información que las familias privadas de libertad ligadas al narcotráfico tenían contratos con el Estado. ¿Por qué no es el Tribunal de Honor del pueblo hondureño a quien le entreguen la batuta para intervenirlos ahora mismo, ya que las máscaras se han caído? Ya habló Gianni Rosenthal de 40 funcionarios del gobierno anterior y el actual ligados de manera ilícita a estructuras de crimen organizado. ¿Qué pasa en un país donde se quiere sostener el asombro a través de una fuerza mediática y no hay respuesta contundente y se siguen pasando spots publicitarios que Honduras está cambiando? ¿Qué pasa en el seno del Ejecutivo y de la Corte Suprema de Justicia que quieren continuar haciendo demagogia con la sangre de hombres y mujeres que están quedando en la impunidad? ¿Qué pasa con las grandes corporaciones televisivas que son incapaces de emplazar al Comisionado Nacional de Derechos Humanos, el doctor Roberto Herrera Cáceres, que no dice nada frente a una violación sistemática a los derechos fundamentales, elementales, primarios? ¿Es país este o es una colonia de las barras y las estrellas? Hagan un acto oficial y ya no hicen la bandera 5 estrellas con un pálido blanco enrojecido producto del asesinato a hombres y mujeres, a niños y a niñas. Quitémosle el azul y dejemos simple y llanamente 52 estrellas instaladas en medios de comunicación, en corporaciones financieras. Y digámosle al pueblo, ¿cómo es posible que después del golpe de Estado se hayan quitado más de 400 visas y estos mismos sean invitados por la Embajada de Estados Unidos? ¿Dónde está la doble moral de la lucha contra el narcotráfico? ¿Dónde está realmente aquel proceso? Se ha fracasado como gobierno. Y 3 puntos elementales. El 70% de los jóvenes entre 18 y 26 años no tienen empleo y el otro 30% es empleado bajo la figura de trabajo temporal. Solo un paupérrimo 3,6% de la población hondureña tiene derecho o tiene acceso a la educación superior en el país. En el tema de educación, el tema laboral, ha fracasado el gobierno. En el tema de seguridad ha fracasado. Y prueba de ello es que una institucionalidad, la cual antes se utilizó un micrófono para ponerla en el tema emblemático, ahora mismo es cuestionada y mandada a intervenir por el mismo que la vitoreaba hace unas semanas. Seamos serios. Si acaso creen que están gobernando imbéciles, están equivocados. El pueblo hondureño está consciente y ya no solo quiere asombro, ya no solo quiere migajas de información, porque tiene acceso y paga por la información. Es inadmisible tener que estar haciendo shows mediáticos. Por eso no quieren acabar con la pobreza
un cuarto punto que determina que se ha fracasado gubernamentalmente. No se ha podido eliminar la pobreza, más al contrario, sigue acrecentándose en laguna de la pobreza y se siguen enriqueciendo en un país donde es tan normal que las estructuras ministeriales de defensa y seguridad puedan estar siendo señalados por actos criminales. Y hablábamos hace poco con unos compañeros. Es peligroso trabajar en un medio de comunicación, así como es de peligroso conducir un taxi, andar en una carreta de hot dog o ser pepenador de basura, como le pasó a la gente del Hato de en medio. Así como es de peligroso ejercer la docencia, entregando el pan del saber, pagando extorsiones o siendo amarrados en centros educativos. Porque Honduras como tal está inmersa en un sistema manejada por corruptos, conducida históricamente por corruptos. Prueba de ello es que funcionarios y funcionarias, expresidentes, están privados de libertad, están señalados por el Fondo del Tesoro de Estados Unidos y les dicen, vamos a traerlos, si lo vienen a traer. ¿Es una colonia o es un país? ¿Es un patio o realmente es un territorio? ¿Es un gobierno o es simplemente una representación física de 3 cuadras amuralladas de 52 estrellas? Vamos a ir a un corte comercial. Cuando regresemos, hablaremos de una causa medular que podría darle salida a un conflicto histórico como es la violencia y la corrupción en nuestro país. Comisionado Kenneth Savillón Flores, usted ha salido un informe del New York Times como participante de la muerte del zar antidrogas aquí en Honduras. ¿Cómo califica este informe de este diario? Bueno, quiero decirle que lo califico como no veraz, no tiene veracidad este informe. Para empezar, yo nunca fui su jefe de inteligencia, nunca trabajé con mi general Ramírez del Cid. Yo era el inspector general de la DNIC en ese entonces. Hay varias cosas que estamos trabajando y decirle a la población que la verdad los hará libres, dice el señor, ¿verdad? Entonces, nosotros, en mi caso particular, yo me someto a cualquier autoridad para que podamos ser investigados y yo me siento tranquilo, no tengo ningún problema, nunca he atentado contra nadie. Mi formación ha sido siempre proteger a la humanidad y si hay pruebas que las presenten, ¿verdad? Yo autorizo para que paguen el video y tienen el video y ahora que no sucedió, nos embarró ya el New York Times, lo invitamos a que lo haga, pues, que saque toda la situación. Nosotros a raíz de esto estamos ya buscando los bufetes legales en Estados Unidos que nos puedan llevar y poder acusar a este medio de violentar los derechos humanos. Principalmente nosotros, los policías de aquí a Honduras, no somos cualquier cosa. Somos oficiales que estudiamos, tenemos familia, tenemos hijos, tenemos madre, tenemos esposa, y esto se nos ha afectado a nosotros enormemente. Pueden revisar mis cuentas, pueden revisar mis casas, mis propiedades si las tengo, y que las saquen a luz pública. Yo no voy a poner contra ningún diario que haga eso. Yo les invito a que investiguen y que saquen a luz pública y que no dejen pueblo esto así como están haciendo, manejándolo. Tememos por nuestra vida, ¿verdad? No sabemos qué nos puede pasar. Tememos que nos puedan hacer allanamientos, tememos que puedan capturarlos y mandarlos sin ninguna justificación. Pero yo les pido que por favor investiguen y van a ver, tal vez llegan a lo profundo de este caso. Ahora bien, muy difícil enfrentarse con un diario de tanta credibilidad mundial.
sobre estos temas? No, yo creo que si ellos tienen, que les presenten las pruebas. Por eso estoy diciendo, les invito que presenten el video, ¿verdad? Las conversaciones que tienen. Si las tienen, ni modo, pues, ¿qué vamos a hacer nosotros? Aceptar y que nos agarraron y punto. Y vamos a enfrentar la justicia porque cometimos un delito, un crimen, ¿verdad? Pero que no estén así. Si tuvieron valor de dar los nombres, que lo hagan ahora. Y nosotros vamos a presentar nuestras demandas contra el diario. Allá ellos van a ver que les dio información o dónde obtuvieron, y así vamos a ir saliendo de este problema. ¿Usted lo que puede asegurar es que no está involucrado en ninguno de estos casos? No estoy involucrado en ninguno de estos casos. No sabemos quién es el informe. Yo puedo asegurarle que hubo un equipo de la DNC trabajando en este caso, y ellos sí trabajaron en ellos. Y yo jamás, en lo que pude ver en esa investigación, nunca mencionaron oficiales de policía, nunca mencionaron, ni a mí siquiera, pues, como ya sacado de estar supervisando. Pero yo, como le digo, a esta altura, imagínense, desde el 2009 a esta fecha, ha pasado cualquier cantidad de 7 años, pues, y ya estuvieran culpables, ya me habían llamado a la fiscalía a declarar siquiera, y ni siquiera eso me han hecho conmigo. ¿Por qué esta necesidad de otras personas de inculparlo a usted? No sabemos qué es lo que pasa, ¿verdad? Porque esta gente tan dañina, de mente tan ociosa, quieren destruir personas. Mire, todo en esta vida se paga, y si no aquí en esta vida, la paga en la otra. Pero la verdad va a salir a flote. La verdad va a salir a flote. Lleguen al fondo del asunto. Y si acaso es serio, el New York Times que presente el video, las conversaciones, y dice Kenneth Obdulio Savillón, comisionado, señalado por estos actos de criminalidad, sido señalados por supuestos actos de criminalidad, y pide que se llegue al fondo del asunto, y que como desde el 2009 está esto, les ha dado suficiente elementos para poder elaborar procesos de investigación. Yo creo que no se necesita ser un Sherlock Holmes en este país. Solo es de hacerse una pregunta: ¿por qué siempre los elementos dramáticos que cobran con la vida de los seres humanos han salido premeditadamente y con intenciones de alevosía, premeditación y ventaja por otros medios y no por una oficial voz de los presidentes de este país? ¿Por qué son los medios de comunicación los que llevan a cabo una entrecomillada labor de socializar, pero nunca se toca el fondo del asunto? Porque es un país con una cobija de impunidad. Es un país donde se permitió, se sigue permitiendo, es permisible y no valga el juego de palabras. A que diga a alguien que se asumieron dineros para campañas electorales donde se le introducían cemento, arena o no sé cuántas cosas en los ovarios de las mujeres, que no hay jabón. Hoy salió en el titular, en una columnita así, no en el titular, no hay jabón para esterilizar en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, y está percibiendo 100 millones de lempiras mensuales. ¿Cómo dan respuesta a eso? Aquí hay un gran estímulo a la corrupción por la impunidad, por tanto, es que se pagan cantidades millonarias por esos cargos públicos de elección popular. Por eso es que llegan a su casa a fumigarle. Por eso es que ponen sus buses a disposición para llevarlo el día de las elecciones. Es como cuando se lleva el ganado al matadero. Paren ya de la criminalidad civil de este país. Si ya cuando le pegan 2 disparos a un ser humano, ya lo han matado antes, ya lo han hecho vivir en agonía, en angustia. Es por eso que es inadmisible que los sectores sociales estén involucrados en corrupción. Porque hay condiciones
para poder revertir los escenarios. Y quien no lucha contra estos escenarios es cómplice. Y por eso hablaba yo el viernes. Y si le duele a alguna persona, que se señale puntualmente que hombres que se fueron a pasear en los colegios magisteriales, que era un sector, que ha sido un sector y que sigue siendo un sector noble, capaz y contundente, que paró un país con sus protestas, pero que desde que se enquistaron los dueños, los de las mafias, es un sector amedrentado, perseguido, tanto por el Ministerio de Educación, que está involucrado en actos de corrupción, y lo dijo la diputada Marlene Alvarenga: lleguen al Ministerio de Educación, intervénganlo, busquen, que en programas especiales se perdieron millones de lempiras. Y es por ello que emplazamos a la dirigencia magisterial. ¿Dónde está el Colegio Profesional Superior Magisterial Colprosuma, quien tiene una organización de derechos humanos ahí? ¿O acaso es que tienen que seguir permisibles porque su directiva está involucrada en actos de corrupción? Miren, no se puede permitir que 63,000 maestros sean objeto de difamación, de criminalización. Permitieron que se les criminalizara la protesta y no se alzó la voz. Ahora andan persiguiendo a los propios docentes para que les paguen las cuotas de honorarios, de cotización que hacen los docentes porque sacaron préstamos. Y ya no tienen credibilidad en los colegios. Y lo doloroso es que se siga mutilando un movimiento social que debería estar dando respuesta frente a estas infames declaraciones de parte de las estructuras de poder. Decía don José María Vargas Pilas: pueden desaprobar mi forma de vestir, de escribir, pueden desaprobar mi forma incluso de hablar, pero nunca van a poder desaprobar mi forma coherente y consecuente de vivir. No voy a pintar libros con sangre derramada por mártires que han quedado en impunidad. ¿Dónde está el esclarecimiento de personas que se suman a esa cantidad de emblemáticos actos de criminalidad como Ilse Ivania Velázquez? Y reitero, Hemos Hazlo, José Manuel Flores Arguijo, Félix Murillo, se han convertido en empresas. ¿Dónde está el posicionamiento del colegio médico con una ley de previsión social paupérrima, privatizadora a todas luces? ¿Dónde está el posicionamiento de un documento que les diga sobre los escombros de la corrupción no se puede entablar ningún proceso de transformación? ¿Dónde está el colegio de abogados ahora mismo con estas declaraciones? ¿O acaso solo están reproduciendo hombres y mujeres para un mercado laboral que tiene cautivo el capital monopólico? Y si nos matan por decir la verdad, serán 8,5 millones de habitantes los que seguirán clamando con una voz urgente que cese la impunidad en un país tan noble como es Honduras, gobernado históricamente por hombres y mujeres, que ahí están las pruebas. Solo estoy socializando lo que ellos mismos dicen. ¿O acaso no escucharon recientemente cuando el designado presidencial decía que le habían robado sus elecciones y que el presidente del Congreso Nacional estaba haciendo abuso del dinero para elaborar una campaña multimillonaria? Y que dijo, voy a destapar, porque es una frase coloquial utilizada por malos provincianos, diciendo voy a destapar la olla. Aquí tienen años de estar destapando ollas. Aquí lo que queremos es que encierren esa cantidad de lagartijas que se han hartado este país. Aquí no es de abrir ollas.
Aquí, como decía ese señor, es de llegar al fondo. ¿Y dónde está el dinero? Que sería del pueblo, que sería de ese cordón umbilical de miserables que han producido producto de prácticas estatales excluyentes, criminales. Tan criminal es el acto de empuñar un arma de fuego como el silenciarla, y ese ha sido el punto de exhortación a un movimiento que debería estar articulado en función de generar estratagemas de esclarecimiento, de lucha para no ser permisibles con la impunidad en este país. Pero no es navegando en el mundo fascinante del etílico que se resuelven las cosas. Es construyendo diariamente pensamiento, es siendo congruente. Porque de lo contrario son igual o peor de pestes de los que han creado la gran mora social en la que vive este país. Escuchemos ahora a un hombre que en su momento era presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada y estaba en contra, y que bajo la figura, porque todo esto es del 2009 hacia acá, pero también hay un antecedente del 2009. También es prohibido olvidar que aquí hay una cantidad de hombres y mujeres que han perdido la vida y que se deben respetar esas familias. Porque los fracasos de país no son eventuales, son parte de los procesos. Que incluso a Estados Unidos le quitó la visa, porque se le encontraba como auspiciador en conjunto del Consejo Hondureño de la Empresa Privada de ese golpe de Estado militar, y que está en contra de todos estos fenómenos que se están dando. Es inadmisible que sea la empresa privada quien esté convocando a las calles, que sean partidos que surgieron de redes sociales. ¿Qué pasa? Veamos lo que dice Adolfo Facusé para caracterizar y llegar a la causalidad. Y decía, cuando me iba al corte, una causa por la que debería empezar es porque se permitió a la Iglesia formar parte de esa comisión interventora y de depuración para con uno de los estamentos púdricos, son varios. Este informe ha sido publicado en dos grandes medios, localmente en el diario El Heraldo, pero allí tuvieron el cuidado de tachar los nombres de las personas. Y ahora tiene cobertura internacional desde que fue publicado por un medio pues con una credibilidad extraordinaria como es el New York Times, y sale el informe completo y la verdad es que es terrible. Acabo de estar en una entrevista en donde participaron algunas de las personas acusadas y ellos alegan inocencia y señalan que en el informe hay contradicciones, que hablan de cosas que no existían en el momento cuando se supone que se hizo el informe. Yo lo que les he recomendado es que, conociendo la seriedad del New York Times, que se busquen un buen abogado en los Estados Unidos y que le pongan una demanda al New York Times. De ahí va a salir si hay pruebas o no hay pruebas, ¿verdad? Y si hay pruebas, pues los van a recondenar. Si no hay pruebas, pues les va a servir para probar su inocencia. Pero la verdad, es que independientemente del informe, yo lo que digo está referido al asesinato en diciembre del 2009 del general Arístide González. El informe supuestamente lo hizo una oficina ahí de inteligencia en 3 meses, o sea que para febrero del 2010 ya había un informe de este crimen. Bueno, se han volado 6 años del gobierno del Partido Nacional, del gobierno de don Pepe Lobo y del gobierno de don
Juan Orlando, y a mí lo interesante es que en estos 6 años el gobierno no ha hecho nada. Si ya tenía el informe, ¿por qué no procedieron inmediatamente a presentarlo a la Fiscalía para que llamaran a los señores allí involucrados? Si ya tenían el informe, dice presidente de Covelo, expresidente de la ANDI y del COEP, el ingeniero Adolfo Facusé. Si ya tenían el informe, es que es una cuestión elemental. No se necesita ser un cientista social, mucho menos un politólogo, ni un Sherlock Holmes, repito la pregunta. Si ya se tenía el informe, ¿por qué se tardó tantos años, previo a una contienda electoral, previo a un sobre que está denunciando en Nueva York la familia Rosenthal, previo a la muerte de Berta Cáceres, en medio de la muerte y el esclarecimiento ya tardío de 50 días de una investigación que no ha dado resultados, en medio del escándalo, del acto de corrupción más grande de la historia e investigando de la humanidad en torno al tema de salud? Un acto de lesa humanidad. ¿Por qué en medio de un aparato totalmente cuestionado se saca un informe? Se habla de reelección. ¿Por qué en medio de todo esto hay una distracción que lleva a fortalecer el asombro, pero que no vemos soluciones? Si es bien bonito, usted agarra una obra de Víctor Hugo y usted encuentra una novela donde hay un tenaz alguacil persiguiendo a un hombre que había sido condenado a las mazmorras por más de 20 años por haber roto un cristal que lo privaba de un mendrugo de pan, y que luego dignifica su vida, se hace alcalde de un lugar y continúa desarrollando, pero se entrega a la justicia, el alguacil se mata y se escucha bien bonito. Y la narrativa expuesta por el escritor es linda. En Honduras es real. En Honduras hay una persecución a los justos y hay un estímulo de la corrupción a hombres y mujeres que han hundido este país. Sencillo. Si no, revise usted las facturas cuando compre en los supermercados, cuando compre en las transnacionales, cuando compre en las comidas rápidas. Pregunte usted, ¿dónde están toda esa recaudación de impuestos? Donde las tres terceras partes del presupuesto general de la República la sostiene usted, que le matan sus hijos e hijas y que le dan impunidad, que no le dan educación, que no le dan salud. Usted está pagando para que lo maten, así de sencillo. Eso han querido decir y eso se ha dicho, y traducido en español, por eso lo mandan a votar, para que usted elija quién le va a generar la muerte civil con leyes primero, y luego lo acaban con el acero. Pero eso ya es como para ponerle un chongo a una muerte de hambre, sin acceso a lo primario. Hay gente que caga en el aire en Honduras, que no tiene acceso al agua potable, y hay personas que tienen aviones. Pregúntese esa parte asimétrica de la economía, ¿en qué consiste? En lo que preguntan ellos, ¿dónde está el fondo del asunto? No la sintomatología del cáncer, sino las causas que siguen en metástasis en este país. Soy Milton Benítez, le invito a que continúe con noticias y debates con Neri Edilberto Arteaga Chávez y con toda la parrilla informativa y de temas de Canal 13, a la repetición a las 9:30 del foro, y mañana con Fernando Anduray, Doris Gutiérrez, una diputada de Libre,
y asimismo otro de los comisionados